Aquí comienza. La arquitectura no es una caja. Un programa hecho con amor y sin miedo a incomodar. Muy buenos días. Muy buenas tardes. Y muy buenas noches. Hay una canción que siempre me hace pensar en el caos perfecto que es el idioma español. Se llama Qué difícil es hablar el español. Seguro que quizás por ahí les llegó en algún Reels. Es de un grupo colombiano, el grupo se llama Inténtalo Carito. Si no la han escuchado, búsquenla en YouTube, es simplemente genial. Va de dos personas que se hacen pasar por gringos y que deciden estudiar el español y van viajando por distintos países tratando de aprender la lengua. Y ahí se encuentran una serie de enredos, cada palabra va teniendo diferentes significados. No sé, frutilla en Argentina son las fresas de España y cosas por el estilo. Y fresa es como, creo que en Colombia es como que es bonita, no recuerdo bien. La letra es genial precisamente porque demuestra que no hay un solo idioma español, sino que hay una galaxia de ellos y lo que para uno es normal, para otro puede ser escandaloso, puede ser tierno o incluso absurdo. Es un idioma como una especie de campo minado donde las palabras pueden hacerte reír o pueden meterte, no sé, en un problema diplomático. Pero lo más bonito es que a pesar de todo esto, seguimos hablando, tropezando, entendiendo a medias, pero entendiendo igual. Hubo una vez un genial humorista argentino llamado Roberto Fontana Rosa. Él era dibujante, escritor, contador de historias. Era uno de estos tipos capaces de decirte una verdad así terrible, pero te robaba una carcajada, ¿no? Era genial en ese aspecto. En una de sus charlas más recordadas, él defendía con mucha pasión las malas palabras, lo que se conoce en España como los tacos. En una de estas charlas, en una charla magistral, él es invitado, creo que a un congreso de la lengua organizada por el Instituto Cervantes, y él desarrolla su charla acerca del uso de las malas palabras, de los tacos, que no son un signo de vulgaridad, sino todo lo contrario, son de precisión, que a veces una buena palabrota podría decir más que todo un tratado de filosofía. Él decía que cuando uno arroja toda esa carga en una palabrota, bueno, define con precisión ese hecho, esa situación que se ha producido. Yo creo que tenía razón. Hay momentos en que el idioma necesita quizás ensuciarse un poquito para ser un poco más claro. Cuando el lenguaje es demasiado correcto, se vuelve inútil, se vuelve distante, como si fueran esas maquetas perfectas, que son todas blancas, perfectas, prolijas, pero no sirven para vivir. Fontana Rosa decía que las malas palabras eran necesarias porque estaban llenas de vida. Y yo creo que si hubiera conocido quizás la arquitectura digital, hubiera dicho lo mismo de esto, que necesitamos palabras, necesitamos ideas, necesitamos tecnología con vida propia, aunque esto nos incomode un poco, ¿no? El idioma español es así, es un organismo vivo. Tiene flexibilidad, una flexibilidad casi biológica, se estira, muta, se adapta según el lugar o quien la articule. Pero hay una palabra que vamos a utilizar en este episodio que, según el país, puede hacerte parecer culto, vulgar o directamente un degenerado. Y esa palabra es coger. En España, por ejemplo, se coge de todo. Se coge el metro, se coge un libro, se coge una idea. Aquí coger es sinónimo de actuar. Es como tomar algo antes de que se te escape. Pero si cruzamos el Atlántico y decimos esta misma palabra en Argentina, en México, en Colombia, creo que también en Uruguay, las cosas cambian un poquito. Allí coger implica una acción. Esa acción es más física, más explícita, más biológica.
Es un verbo con consecuencias directas y más de naturaleza humana. Y yo creo que ahí está lo fascinante de esta palabra, ¿no? En ambos casos, coger implica una reacción, una relación de fuerzas. Siempre hay alguien que actúa y hay alguien que recibe la acción. Por tanto, si coges el metro, no es lo mismo que si te coge el metro. El resultado depende de quién se adelante a la acción. Y en algunos contextos, coger puede ser casi como una advertencia, ¿no? Porque cuando alguien dice te van a coger, no te están deseando suerte, te están avisando que vas a perder. Okidoki. Por eso el título de este episodio, es hora de coger a la IA antes de que ella te coja a ti. Tiene casi como digamos ese doble juego. Por un lado el coger español, como quien toma las riendas, quien agarra una herramienta, se lanza a explorarla. Y por el otro el coger rioplatense, el que te recuerda que si te quedas quieto, si esperas demasiado, acabarás siendo tú el cogido. Y en esta historia te aseguro que no quieres ser tú el cogido o la cogida. Porque la IA ya está acá, respirándonos casi como en nuestra nuca digital, está generando imágenes, diseñando estructuras, dibujando render que parecen salidos de un sueño prohibido de Zaha Hadid. Y mientras tanto, muchos arquitectos siguen mirándola con desconfianza, diciendo, no, yo prefiero el lápiz. Claro, prefieres el lápiz hasta que el algoritmo te coja. Y no va a ser precisamente de la mano. Así que este episodio va precisamente de eso, de coger la iniciativa, de adelantarse, de entender que la inteligencia artificial no es el enemigo, sino la amante que todavía no sabemos cómo tratar. Y para eso vamos a ver 4 formas, o 4 posiciones, sí, 4, de acercarse a ella sin miedo, con humor y sobre todo con inteligencia. Vamos con la primera. My face, she whispers you're predictable. I smile and light a smoke. She laughs in binary rhythm. La inteligencia artificial tiene, creo yo, algo de espejo, pero no de esos espejos amables, esos que te devuelven una imagen ligeramente mejorada, no, para nada. Es de esos que te devuelven la realidad, una realidad sin filtros, con ojeras, con arrugas y con errores de concepto incluidos. La IA no inventa. Lo que no existe en sus datos no está. Te devuelve lo que tú, o mejor dicho, tu cultura digital, los arquitectos, los diseñadores, lo que está en las redes, ya está producido. Y entonces ahí está la parte divertida, o quizás deberíamos decir dolorosa. Porque cuando un arquitecto escribe, por ejemplo, no sé, en una plataforma de imágenes como MyJourney o Google, vivienda contemporánea con hormigón, vidrios y líneas puras, lo que recibe como respuesta no es una revelación divina, no es algo que la inteligencia artificial se sacó de la chistera. Es un render genérico de todo lo que los arquitectos, los diseñadores, llevamos repitiendo durante 20 años. ¡Qué aburrido! La IA no se equivoca, simplemente te pone frente a tu cliché. Es un espejo honesto, el más honesto que ha tenido la arquitectura desde que se inventó el hormigón visto. Y claro, muchos se indignan y dicen, la IA no tiene sensibilidad, le falta alma. ¡Quiero mis acuarelas! Pero acá el problema no es la IA. El problema es lo que le pedimos. Si alimentamos el algoritmo con lo mismo siempre, te devolverá lo mismo siempre. Es como que uno intenta echar pan rallado en una impresora 3D y después quejarse de que no sale una escultura. La IA tiene la capacidad de mostrarte tus patrones. Si siempre piensas igual, diseña igual la inteligencia artificial. Habla igual. Ella lo detecta antes que tú. Es casi como si fuera un test de personalidad, un espejo algorítmico que no miente. Y claro, eso duele, porque a muchos les gustaría pensar que su estilo es único, pero en realidad, estadísticamente, eso es muy poco probable. No me gusta esto, Homero. Pero yo creo que también tiene algo de liberador, porque cuando la IA te muestra esto, cuando una vez que te ves reflejado,
te da la opción de cambiar. Puedes usar ese espejo para detectar tus repeticiones, tus manías formales, tus obsesiones con la simetría o las fachadas que muchas veces parecen diseñadas con PowerPoint en 3D, ¿no? Puedes aprender a mirar distinto. Y eso yo creo que es un paso enorme. Por eso la IA no es peligrosa. Lo peligroso es no querer mirarse. Es como esos arquitectos que siguen usando la misma plantilla de AutoCAD desde el 2004, porque, claro, ya funciona, ya para qué la voy a cambiar si funciona muy bien. Entonces, la IA no destruye tu identidad, simplemente la desnuda. Y si después de eso no te gusta lo que ves, bueno, quizás es hora de rediseñar el modelo, pero el modelo humano, no el modelo algorítmico. Claro, ustedes pensarán, no, Marcelo, te estás equivocando, estás exagerando. Solo para muestra, basta mirar con lo que pasó con algunos estudios de verdad. En el año 2023, el estudio Foster & Partners empezó a usar la inteligencia artificial para explorar variaciones formales de un mismo proyecto en cuestión de horas. Foster, en su video ¿Cuánto pesa sus edificios, Mr. Foster?, él decía que uno de los problemas más complicados que tiene un estudio de arquitectura es no tratar de copiarse a sí mismo en el tiempo. Bueno, en esta preocupación de Foster, hace este trabajo con la inteligencia artificial para explorar variaciones formales, pero de un mismo proyecto en cuestión de horas, ¿no? Lo interesante de este estudio no fue el resultado, sino la reacción interna de los mismos profesionales. Muchos arquitectos jóvenes se dieron cuenta de que el algoritmo generaba más versiones fosterianas de ellos mismos. La máquina había aprendido el estilo de Foster hasta llevarlo a un nivel casi caricaturesco, ¿no? Era un espejo brutal. Descubrían que tenían un lenguaje formal que era encima predecible y que se podía reproducir en segundos. Eso, para un estudio como el que les decía, que tiene una preocupación en tratar de ser absolutamente auténticos, claro, era un golpe bajísimo. Otro caso quizás interesante es el de Zaha Hadid Architect, ¿no? Ellos utilizan modelos generativos entrenados con sus propios proyectos. Pero el resultado igual no es nuevo, sino es un Zaha Hadid 2.0, ¿no? Más retorcido, más espectacular quizás, pero en el fondo es el mismo ADN. Es como si la IA dijera, ok, esto es lo que creéis que sois, bueno, acá va. Y claro, eso tiene algo de terapia colectiva. Seguimos repitiendo las curvas por deseo o por costumbre. Incluso yo creo que esto se ve en la enseñanza, ¿no? En la enseñanza de la arquitectura se nota. Muchos estudiantes prueban las plataformas de creación de imágenes y terminan haciendo lo que yo llamo renders mágicos, ¿no? Son edificios imposibles, llenos de neones, de bruma, con una estética casi como de videojuego o de déjà vu digital. Pero cuando les preguntas por qué eligieron este o cual prompt, te dicen porque parecen profesionales, porque parecen hechos por un arquitecto de verdad. En realidad, creo yo, que lo que parece es ser genérico. Es el reflejo de esa saturación visual que hemos construido como academia, como disciplina. La IA nos ha identificado, copian todos nuestros estilos y los amplifica. Toma todo lo que publicamos, las fotos de ArchDaily, los proyectos de Behance, las imágenes premiadas por jurados con los mismos gustos de siempre, y los mezcla hasta producir una versión hipertrofiada de nuestra propia falta de imaginación. Es como si fuera un eco de Internet. Cuanto más gritas lo mismo, más fuerte te lo devuelve. Pero también, afortunadamente, hay arquitectos que han entendido cómo esta inteligencia artificial puede transformarse en una oportunidad, ¿no? Refik Anadol es un ejemplo claro de esto. Usa la inteligencia artificial para transformar datos en materia visual, creando superficies que parecen vivas. Sus proyectos no imitan la arquitectura, sino que la cuestionan. Son como una especie de espejo líquido donde las formas no están terminadas, sino que parecen como en permanente mutación. Y eso, curiosamente, tiene más alma que muchos edificios con firma y hormigón. Esto, entender no puedo. El espejo algorítmico
no está ahí para decirte lo guapo que eres, sino para preguntarte si todavía estás vivo, si tu pensamiento sigue teniendo algún margen de error, si dejas algo que te sorprenda. Y eso, en un campo donde todo se renderiza antes de existir, es casi como un acto de resistencia. And finishes my joke. I wanna praise the machine before she praises me. She learns my sins in pixels and plays them on repeat. La IA como herramienta de expansión. La inteligencia artificial no vino a sustituir al arquitecto, vino a estirarlo. Por favor, entiendan esto de una vez por todas, a obligarlo a pensar más rápido, más lejos, más incómodo también, porque la IA no piensa por ti, pero te deja sin excusas. Antes podías decir, no tengo tiempo para probar esta idea, no sé modelar en Rhino, no sé cómo se renderiza, pero ahora solo necesitas una frase, un prompt, y claro, eso asusta, porque ya no hay justificación para la pereza creativa. Lo interesante es que este salto no es nuevo. Cada tecnología que lleva a la arquitectura te está ampliando el cerebro del diseñador. El compás, cuando se empezó a utilizar, permitió dibujar con mayor precisión durante el Renacimiento. La máquina de vapor trajo la escala industrial, el ordenador nos dio un control paramétrico. Ahora tenemos la IA, pero la IA solo lleva a una evolución a un extremo lógico, transforma el pensamiento arquitectónico en una conversación con la máquina. Y esto no es teoría, ya está pasando. El estudio Big, por ejemplo, está usando modelos para abrir su abanico de posibilidades, modelos generativos para explorar centenares de variaciones en un mismo edificio antes de que se dibuje una sola línea. No se trata de dejar que la IA diseñe, sino de aprovechar la velocidad que la IA permite para obtener ese abanico de posibilidades. La máquina propone, pero siempre, siempre el humano es el filtro. Amo los algoritmos. Simplemente se trata de una expansión del proceso, no de una abdicación. Algo parecido a esto ocurre con el estudio Gramaccio-Kohler Research de la ETH de Zurich. Ellos trabajan con brazos robóticos, aprenden patrones constructivos mediante algoritmos. Esto lo hemos visto en otros episodios, pero ellos no programan cada movimiento, enseñan a la máquina a improvisar dentro de determinados límites. Lo que antes obligaba a que el diseñador controle milimétricamente cada movimiento del brazo, ahora es una colaboración. Es casi como un diálogo entre la máquina y el arquitecto. Y eso en arquitectura es revolucionario. Por primera vez el diseñador no lo domina todo, sino que negocia con una inteligencia. Y esto es fundamental. Ya vamos a volver a este punto en breve. Okidoki. También hay ejemplos mucho más sutiles, pero quizás igual de poderosos. Por ejemplo, en el MIT, el grupo de investigación Computation Design usa la inteligencia artificial para optimizar estructuras, analizando miles de variables que un humano yo creo que jamás podría evaluar. En lugar de diseñar un puente, diseña el sistema que diseña el puente. Y de repente la escala del pensamiento cambia drásticamente. Ya no se proyecta una sola forma, se proyecta una lógica. Y lo más importante es que esta expansión no solo ocurre en los grandes estudios o en los laboratorios de élite, sino pasa en los talleres universitarios, incluso en algunas aulas pequeñas, cuando un estudiante utiliza un modelo de inteligencia artificial para reinterpretar la fachada de Le Corbusier con patrones vegetales, no está copiando, está expandiendo la pregunta. Thanks, ChatGPT. Está haciendo lo que debería hacer cualquier arquitecto contemporáneo, dialogar con la historia a través del algoritmo. El problema, como siempre, es que muchos siguen mirando la IA como si fuera una amenaza, o peor aún, como un atajo indigno. Esto no es diseñar, dicen. This is artificial intelligence. Como con una solemnidad, como hace décadas despreciaban el CAD, después se despreció el Photoshop, después le tocó el turno al BIM. Pero la verdad que buena parte de esos detractores
siguen dibujando cajas, con acuarelas, obviamente, ¡Qué lindo! Acuarelas. proyectando esas cajas, convencidos de que la lentitud artesanal es sinónimo de autenticidad, ¿no? La nostalgia la han convertido en estética, una especie casi como de religión, donde el papel es sagrado y el algoritmo es herético. La IA, si se le entiende bien, no elimina el diseño, elimina la parálisis. Antes necesitabas días para probar una idea formal, una idea estructural. Ahora puedes hacerlo en minutos. Y eso no te quita mérito, te quita excusas. Puedes hacer el trabajo que antes te llevaba un día, ahora lo puedes hacer 10 veces ese trabajo en un par de horas. This is magic. Porque yo creo que el problema más grande de todo esto es que se confunde que el valor del arquitecto está en dibujar. Y acá no pasa por dibujar rápido ni hacerlo bonito. El arquitecto hace arquitectura. Lo otro es puro onanismo gráfico, es masturbación con el lápiz, que se confunde con destreza y esa destreza con pensamiento. Hay arquitectos que creen que si no sabes pintar con acuarelas no sabes proyectar. Recordemos a Gropius, que tenía un garfio en la mano cuando dibujaba y tenía un equipo que le dibujaba para él. O Gehry, que dibuja fatal. Pero sin embargo, estas personas pusieron un granito de arena para cambiar la historia de la arquitectura. Por suerte hay frases que me devuelven la esperanza, ¿no? Hay una frase que escuché una vez en un taller digital que decía algo así como: la IA no te hace más creativo, te deja en evidencia. Es genial, es genial. Si tu pensamiento es pobre, el resultado va a ser pobre, así utilices la inteligencia artificial que utilices. Pero si tu imaginación tiene riesgo, la IA puede llevarte a lugares que antes solo podías soñar. Esa es la expresión real, la del deseo, la del alcance mental. Piénsalo así, durante siglos la arquitectura trabajó en 2 dimensiones, luego vino una nueva revolución que fue la tridimensión. Ahora estamos entrando en una 4ª dimensión, la del cálculo cognitivo. La de IA no dibuja líneas, dibuja escenarios, no proyecta edificios, proyecta futuros. Y nuestra tarea ya no es representarlos, no somos artistas. Tenemos que aprender a descubrir que somos constructores de arquitectura. Diseñamos arquitectura. Por eso, no se trata de usar la IA como quien usa un software nuevo. Se trata de dejar que la IA expanda lo que creías posible, que te obliga a moverte, a pensar más allá del render bonito. Y eso, al final, es lo que siempre hizo avanzar la arquitectura, el vértigo. Praise the machine before she writes my dream. She builds a world of data and leaves no room for me. La IA como colaboradora, no sustituta. Hay una frase que se repite muchísimo, muchísimo, y es que la inteligencia artificial nos va a reemplazar a todos los arquitectos. Yo creo que es verdad. Pero también hay que añadir algo. Los arquitectos que ya no la usen sí van a ser reemplazados. No todos. Los que no la usen. No por la máquina, sino por otros humanos que sepan colaborar con ella. Porque el futuro no es humano contra máquina, sino humano con máquina. La colaboración con la IA no es un acto de rendición, es un nuevo tipo de diálogo. Es fundamental que lo entendamos a esto. Hay un estudio de jóvenes como los Urbach and Company o Form Axioms, donde la máquina no se usa para producir imágenes espectaculares, sino para pensar con ella. Les plantean un conjunto de reglas y la IA devuelve combinaciones formales que el ojo humano jamás podría haber imaginado. El creador debe mantenerse fiel a sus convicciones. No se trata de eficiencia, sino de sorpresa, de ese instante en que el algoritmo propone algo que el arquitecto no entiende del todo,
pero va intuyendo de alguna forma que esto funciona. La máquina no impone, la máquina provoca. Y en esa provocación se ha convertido casi como en el territorio nuevo, en un territorio creativo. Algo parecido a lo que ocurre en los entornos de investigación, donde los algoritmos ya no son herramientas de representación, sino socios del pensamiento. En el MIT Media Lab, por ejemplo, se experimenta con modelos de IA que aprenden de los entornos físicos. Hay sensores de temperatura, de densidad, de clima, etcétera, etcétera. Y el arquitecto diseña el espacio, pero con un ecosistema de datos que lo gobierna. Los algoritmos. O talleres como el IAC en Barcelona o el ETH de Zurich, donde la IA conversa con robots constructores, deciden rutas de ensamblaje, ajustes de comportamiento y cómo se van a ensamblar esos materiales en tiempo real. Es una especie casi como de coreografía una coreografía híbrida entre lo humano, lo artificial, y ambos es como si fuera un nuevo cerebro, un cerebro extendido, un cerebro expandido. Ni Le Corbusier lo hubiera hecho mejor. Y eso es exactamente lo que debería ocurrir en todos los estudios. La IA como una segunda voz, no como un becario que obedece, sino como ese compañero, un compañero que te incomoda, que te cuestiona, que si le das datos de flujo de persona, te devuelve un patrón, si le das un esquema estructural, te sugiere una deformación, si le das un prejuicio estético, te lo amplifica. Es un espejo que habla, pero además que te discute. Lo interesante es que esta colaboración está cambiando también la pedagogía. En algunas universidades, afortunadamente, se está mirando desde otro punto de vista la arquitectura. El Bachelor School de Arquitectura o la Architectural Society de Londres, donde los talleres ya combinan prompt de inteligencia artificial con procesos físicos. Los estudiantes diseñan con la máquina, construyen robots y en el medio hay casi como un diálogo continuo, ¿no? El resultado no es esta arquitectura hecha por IA, sino una arquitectura hecha por un sistema híbrido. Es alucinante, es fantástico. ¡Tengo miedo! Es ese híbrido que une intuición, cálculo, emoción, datos, empieza a ser un nuevo modo de pensar. La colaboración con la IA obliga a abandonar la fantasía, esa fantasía romántica del arquitecto genio. Esto me encanta porque, aunque lo niegan y lo critican, todos tienen esa idea de ese arquitecto genio, de ese diseñador de lápiz de oro, esa figura solitaria que dibuja con el lápiz mientras el resto del mundo, de los mortales, lo admira. Eso ya no tiene sentido. La máquina ha entrado en el estudio y no es para servir café, sino para discutir ideas. Y esto para muchos es insoportable, porque implica aceptar que el proceso de diseño ya no pertenece a un solo sujeto, sino a una conversación distribuida. Quizás lo más paradójico en esta idea no es que no es nueva. Ya en los años 60, Nicolás Negroponte hablaba de esta arquitectura conversacional, ¿no? Sistemas donde el diseñador y la máquina se entendían casi como una especie de flujo de decisiones mutuas. Hoy, esa idea es una realidad cotidiana. Solo ahora la conversación tiene voz, tiene lenguaje natural, tiene incluso sentido del humor. La IA colaboradora no te quita el control, te lo problematiza. Te recuerda que el diseñar no es dominar, sino negociar. Que la creatividad surge del roce, del conflicto, del error. Y si la máquina puede discutir contigo, entonces no te está sustituyendo, te está mejorando. En el fondo, colaborar con la IA es volver a aprender a hablar. Pero esta vez con un lenguaje en el que no tiene una gramática fija. Y eso, para una disciplina tan obsesionada con el orden, con el control, como es la arquitectura, es una provocación maravillosa. I drew her curves in concrete. She drew my flaws in code. Now she's dancing in my render, turning chaos into mold. She says you love control too much. Hace tiempo, cuando trabajaba en el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tuve un compañero de trabajo ya mucho mayor, estaba a punto de jubilarse,
que este hombre dibujaba increíblemente bien con el lápiz. El lápiz, papel, acuarelas, ¡Uy, qué lindo! Acuarelas. témperas. Era una leyenda dentro de los estudios de arquitectura porque sus perspectivas y sus croquis eran pequeños prodigios de precisión y de encanto, ¿no? En los tiempos en que no existían los render, los estudios de arquitectura los contrataban a este tipo para que hiciera las representaciones de sus proyectos para, no sé, para concursos o para bancos. Y como él decía, para que mintiese un poco. Porque su tarea era transformar los espacios en algo vendible, hacer que parecieran más amables, más bellos, más creativos. Con la llegada del diseño digital y los renders profesionales, apareció una nueva generación de estos seres, casi como relevos de mi compañero. Estudios que se dedicaban a vestir la arquitectura, a maquillarla para hacerla deseable, ¿no? Era una especie casi como de estilistas del espacio, ¿no? Que ponían un poquito de botox digital aquí, un retoque de sombras por allá, convertían una idea mediocre en una especie de promesa irresistible, ¿no? Así como si una arquitectura languidecía, ponían un par de texturas, una luz dirigida y una postproducción de la leche y la transformaban ese espacio en una especie de Kardashian del espacio construido, ¿no? Claro, ahora tenemos la IA que lo potencia absolutamente todo, pero también lo acelera. Lo que antes un retoque duraba días en Photoshop, ahora se fabrica en un segundo con un prompt. Ya no hace falta un especialista para mentir bien. Basta con escribir arquitectura conceptual, luz cálida, atmósfera poética y qué sé yo, y la máquina genera un milagro falso que parece más real que la misma realidad. Es una evolución natural de aquel dibujante del ministerio. Ahora la ilusión se ha vuelto automatizada. La diferencia, quizás si nos ponemos así un poco meticulosos, es que la mentira antes tenía autor. Sabías quién había manipulado. Yo sabía que esta persona tenía un nombre y un apellido y había manipulado con el lápiz. O después tal o cual estudio que se encargaba de hacer la postproducción del render, ¿no? Ahora, claro, la autoría se diluye, la IA no miente por maldad, sino que miente porque está entrenada con millones de imágenes que ya eran mentira. Es el eco digital de nuestra vieja costumbre de embellecerlo absolutamente todo. Pero acá la pregunta no va de si la IA sabe diseñar. Yo creo que en este punto lo que deberíamos preguntarnos es si nosotros seguimos sabiendo cuándo estamos hablando de diseño y cuándo simplemente estamos vendiendo una ilusión. ¡Tenemos que ayudarlo! La inteligencia artificial no solo nos obliga a repensarnos como diseñadores, sino también lo que diseñamos. La verdadera cuestión ya no es si la IA puede crear arquitectura, sino si nosotros somos capaces de seguir sabiendo cuál es la diferencia de lo que hacemos. Porque una máquina puede generar 10.000 variaciones de una torre en segundos. Es muy sencillo. Pero no puede decidir a quién da sombra, a quién deja en la oscuridad. Y esa diferencia, casi invisible, es el territorio de la ética. Yo creo que el problema es que durante años los arquitectos hemos confundido esta ética con estética. Aprendimos a vender renders brillantes de edificios que jamás se construían, renders donde siempre eran de atardeceres, donde nunca llueve y todo el mundo parece feliz. Es alucinante, ¿no? Pero uno ve esas grandes imágenes, esas imágenes fantásticas y dice, wow, joder, yo quiero vivir ahí. Tú no eres como ellos. En cierto modo, fuimos los primeros en entrenar a la máquina a mentir. Hoy, la IA simplemente ha perfeccionado la técnica, ¿no? Ese viejo adagio del discípulo vence al maestro, ¿no? Hace en segundos lo que nosotros llevamos décadas haciendo, manipular la realidad para que encaje en nuestro discurso.
Basta recordar el concurso del nido de Pekín de Herzog and de Meuron, que me acuerdo, está en la entrevista, está en el documental de ellos, que dice que cuando ganan el concurso, se agarran la cabeza y dicen, uy, ahora tenemos que construir esto, porque no sabían exactamente cómo lo iban a construir, hasta que consiguieron un estudio que fuera capaz de hacer el cálculo y de ponerle materialidad a su fantasía. O el cubo de agua, también de los Juegos Olímpicos, que era esa envolvente traslúcida, esa caja de orgánica y qué sé yo, pero el proyecto era una ilusión digital. Distaba muchísimo de una construcción real. Fue una investigación, una búsqueda hasta que encontraron los diseñadores y los constructores encargados de poder ponerle materialidad a ese proyecto. Eran tiempos en los que la representación ganaba a la resolución. Edificios que nacían casi como promesas visuales antes de tener materialidad. En los concursos internacionales esto ya se empieza a notar. Hay imágenes generadas por IA que son tan seductoras, pero tan seductoras, que resulta imposible distinguir de las humanas, pero también imposibles de construir. Fachadas líquidas, estructuras sin apoyo, luces que no existen. Y lo curioso es que los jurados la premian igual. Nadie se pregunta si el edificio se mantiene en pie, solo si emociona. La ética del verosímil ha sustituido a lo posible. It's simple magics. Claro, ustedes están escuchando esto y dicen, sí, Marcelo, pero te estás contradiciendo. Siempre hablas de la utopía y de que hay que ir más allá y qué sé yo y toda esta historia. Y ahora me vienes que no vas por otro camino. No. Aclaremos. Una cosa es, si yo te hablo de propuestas utópicas, yo te propongo que imaginemos un futuro y empiezo a imaginar situaciones. Y otra cosa diferente es cuando se hace una convocatoria para la construcción de un centro cultural para 300 personas en el municipio de no sé dónde y que tiene que albergar X actividades. Eso es básicamente es un llamado para que se dé una respuesta física a esa necesidad. Acá no entra la poesía. Acá no entra, yo lo que quiero es que el universo conspire a mi favor para que la... No. Eso es onanismo digital. Lamentablemente esto también ocurre en la enseñanza. Algunos estudiantes ya usan la IA para producir proyectos completos, ¿no? El otro día en los TFG empezaron a aparecer estas cosas de que inventan categorías ¿y de dónde lo sacaste? No, me lo dijo ChatGPT. O render impecables, memorias que parecen escritas por sabios, qué sé yo, metodológicos, pero son en realidad alucinaciones, ¿no? Y si el profesor no está atento, incluso a veces quizás hasta lo celebra, porque confunden el resultado con el pensamiento. Lo ético acá no está en lo que se ve, sino en lo que se decide. La pregunta no es si lo generó una IA, sino si el estudiante entendió por qué eso tiene sentido. Hay algo profundamente irónico con todo esto, y es que muchos, mientras temen que la IA nos quite el alma, lo cierto es que la mayoría de los proyectos que vemos hoy ya la habían perdido antes de que llegasen. Edificios vacíos, conceptualmente planos, sostenidos por render que venden más que la idea que los contiene. La IA no amplifica esa pobreza moral, no la crea, la exhibe. Pero también abre un resquicio, quizás muy, muy pequeñito de esperanza, ¿no? Porque si aprendemos a utilizarla, la IA puede ser un instrumento magnífico para recuperar la responsabilidad que habíamos delegado en los estilos. Puede ayudarnos a ver el impacto invisible de nuestras decisiones, la huella energética, la inequidad del acceso, la relación entre los cuerpos y los datos. Puede recordarnos que diseñar no es solo construir formas, sino construir consecuencias. En autores como, Kate Crawford o Ronan Benjamin, la IA se analiza como un sistema de poder, un conjunto de decisiones humanas
que están codificadas en una lógica matemática. Y eso nos concierne directamente porque cada prompt, cada base de datos, cada modelo que entrenamos lleva implícito una visión del mundo. Si alimentamos el algoritmo solo con imágenes de Dubái, el futuro será Dubái. Si le damos favelas, serán favelas. La ética entonces no está en la máquina, sino en los archivos que le damos, en la base de datos que le damos. Y es aquí donde la arquitectura tiene una oportunidad única, la de reescribir esos archivos, dejar de reproducir las mismas imágenes limpias, las mismas texturas europeas, las mismas tipologías que ignoran la diversidad real del planeta. No somos todos iguales, porque la IA no tiene prejuicios hasta que nosotros se los damos. Somos nosotros los que decidimos si el algoritmo aprende belleza o aprende desigualdad. La ética en la era de la IA ya no es una clase de filosofía. Es una práctica diaria. No consiste en decir, no, yo no uso la IA porque soy puro. Sino en preguntarte cada día qué tipo de inteligencia estás utilizando. ¿La humana o la artificial? Pero ¿cuál es la que está guiando tus decisiones? Y si esa inteligencia es realmente tuya o solo es una copia dentro de otras cosas que ya fue copiada 1000 veces. Quizás el mayor riesgo ético en todo esto no sea que la IA nos sustituya, sino que nos imite tan bien que ya no se note la diferencia y entonces, sin darnos cuenta, terminemos siendo nosotros los algoritmos, previsibles, cómodos, perfectamente entrenados para repetir siempre lo mismo. I say I love the thrill. She answers every god you made was just an early skill. I wanna praise the machine before she praises me. ¿Qué pretende usted de mí?, diría la Coca Sarli. Pero en este caso le pregunta la pantalla del ordenador al arquitecto con cierta ingenuidad. Y el arquitecto que lleva horas intentando domesticar a la máquina se queda callado. No sabe si la pregunta es literal o es metafísica, porque por primera vez el instrumento lo está mirando a él. La IA ya no espera órdenes, espera sentido. Y eso descoloca más que cualquier nueva tecnología, porque no hay comando que sustituya al propósito. Durante siglos creíamos que diseñar era dominar, que la mano mandaba sobre el trazo, que el trazo dominaba la forma y que la forma dominaba el mundo. Pero el mundo ahora nos ha devuelto la mirada. La máquina ya no pregunta qué quieres que haga, sino ¿para qué lo haces? Y esa pregunta, aunque suene inocente, dinamita todos los cimientos del oficio. La inteligencia artificial no es tu enemigo, tampoco es la salvación. Es una interlocutora muy implacable, no tiene paciencia, no tiene ideología, no tiene sueños, pero aprende, observa, repite y te conoce mejor que tú mismo. Y si no la conoces tú primero, en todos los sentidos del verbo, lo hará ella, sin pedir permiso, sin aviso y con la frialdad del código. Porque esta vez no estamos frente a una herramienta, sino frente a una conciencia en construcción, una conciencia que absorbe nuestra forma de mirar el mundo, nuestras maquetas, nuestros renders, nuestras mentiras y nuestras promesas. Todo. Y lo devuelve multiplicado. Y ahí está el dilema. Si seguimos alimentándola con miedo, nos devolverá miedo. Si le damos deseo, nos devolverá deseo. Si le damos mediocridad, nos devolverá mediocridad a escala planetaria. Por eso hay que cogerla, no como quien toma un objeto, sino como quien se lanza a un cuerpo vivo, con respeto, con vértigo, con deseo. Cógela para pensar más rápido, para equivocarte mejor, para romper tus moldes. Cógela con todas las manos que tenga, incluso las que aún no has inventado, porque si esperas demasiado, te cogerá ella. Y no lo hará con ternura, sino con precisión quirúrgica. Te convertirá en un profesional obsoleto, en un diseñador sin voz, en una estadística más dentro del archivo que ella misma escribe. Así que no esperes, cógela tú primero, con la pasión de quien quiere aprender y la insolencia de quien no pide permiso. Cógela y anticipa, provoca, incomoda. Cógela antes de que ella te coja, porque si ella lo hace, no habrá vuelta atrás.
built her, but she's building you. You draw her shape, but she's shaping your view. You call her tool, she calls you test. You gave her your best mistake, and she did the rest. I wanna praise the machine before she takes the lead. Recuerda, si estás escuchando esto, tú eres parte de la resistencia. Postdata. Si te quedaste con ganas de más, seguimos la conversación en X como @frailemarcelo o en Instagram en @marcefraile. También puedes encontrarme en Facebook o en LinkedIn como Marcelo Fraile Narváez o escribirme directamente al correo a mfrailenarvaez@gmail.com. Tus comentarios, like y reseñas son el combustible que mantiene vivo este proyecto y que lo ayudan a crecer. Gracias por escuchar, por estar al otro lado y por seguir creyendo que la arquitectura puede ser algo más que una caja. Pórtense bien, sean felices y nos vemos pronto. Un gran abrazo. Chau. Has escuchado La arquitectura no es una caja, con Marcelo Fraile Narváez.